Sé lo que estáis sintiendo ahora mismo, lo veo en los comentarios de YouTube, lo veo en Twitter, lo veo en Instagram, lo siento yo mismo. Frustración, decepción, esa sensación de que nos han robado el futuro. Llevamos años esperando ver a la tripulación de Artemis subir a esa bestia naranja, ver el fuego encenderse y saber que por primera vez en mi vida y en la de muchos de vosotros, el ser humano está volviendo al espacio profundo. Y de repente, un anuncio, una rueda de prensa y todo se detiene. Otra vez, parece que nos hemos vuelto tímidos, burocráticos, incapaces de hacer lo que hicieron nuestros abuelos en los años 60, con reglas de cálculo y ordenadores menos potentes que una calculadora de bolsillo. Pero esa es la trampa de la nostalgia. Recordamos la bandera en la luna, recordamos el éxito, pero hemos olvidado el precio. Hemos olvidado que la historia de la exploración espacial no es un desfile de victorias, para nada. Es un cementerio de chatarra humeante, una colección de errores estúpidos, de tragedias evitables y de fracasos tan humillantes que harían que cualquier ingeniero quisiera esconderse debajo de la cama y no salir nunca más. Y eso ha sido así siempre, también con las misiones Apolo. ¿O qué pensabais? ¿Que aquellos supercohetes, los primeros supercohetes, volaban a la primera de cambio? Nada más lejos de la realidad. Y es por eso que hoy no vamos a hablar de éxitos. Hoy no vamos a celebrar nada. Hoy vamos a bajar al barro. Vamos a hacer una autopsia a los peores momentos de la NASA. Desde el día en que Estados Unidos hizo el ridículo mundial en solo 2 segundos, hasta el error matemático de primaria sí, que costó cientos de millones, pasando por el fuego que casi cuesta el programa Apolo. ¿Cómo no? Hablaremos de la tragedia de las 14 vidas que se sacrificaron en los transbordadores por confundir una bestia de ingeniería con un simple camión de mudanzas. Y también hablaré del telescopio que necesitaba gafas. Soy JJ Priego y esta es la historia de cómo tuvimos que estrellarnos contra el suelo una y otra vez para poder aprender a volar. Porque si queréis entender por qué Artemis II se quedó en tierra de momento estos días, sí, de momento, tenéis que entender el infierno que tuvimos que cruzar ayer. Y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para ver la ciencia de lo difícil? Pues vamos a curiosear. Empecemos por el principio, y cuando digo el principio, me refiero al momento exacto en que la arrogancia estadounidense se topó con la realidad de la física. Estamos en 1957, y quiero que os situéis mentalmente aquí. Es el apogeo del sueño americano. Elvis suena en la radio, los coches tienen aletas traseras gigantes, y Estados Unidos se siente intocable. Son los ganadores de la guerra mundial, la superpotencia económica, los reyes de la tecnología. La mentalidad general es: nadie puede tocarnos. Pero la Guerra Fría no era solo política, era una partida de póker por la supervivencia de la especie. Y sin que nadie en Washington lo viera venir, los soviéticos estaban a punto de tirar la mesa. Y el 4 de octubre, esa burbuja de invencibilidad estalló. La Unión Soviética lanzó el Sputnik 1. Miradlo bien. El Sputnik era una esfera de aluminio pulido de 58 centímetros, apenas del tamaño de un balón de playa. Tenía 4 antenas largas que parecían bigotes de gato. A simple vista, era inofensivo. No disparaba láseres, no tenía cámaras espía. Solo hacía una cosa: emitir un pulso de radio en 20 y 40 megahercios. Bip, bip, bip. Pero ese sonido, ese maldito sonido, fue el arma psicológica más potente del siglo XX. ¿Pero por qué?, te preguntarás. Pues bien, porque cualquier radioaficionado en Kansas o en Nueva York podía sintonizarlo. Y lo que escuchaban era aterrador, no por lo que decía, sino por dónde lo hacía. Ese bip significaba que los soviéticos estaban pasando por encima del territorio americano cada 96,2 minutos impunes, sobrevolando su territorio desde la órbita, burlándose de sus fronteras psicológicas. Tenían terror al primer satélite. El pánico fue total y absoluto. Fue un Pearl Harbor tecnológico. ¿Pero por qué tanto miedo por una pelota de metal? Pues porque los generales del Pentágono hicieron las matemáticas al instante.
Si la URSS tenía un cohete, el R-7 Semiorca, con la fuerza bruta suficiente para poner esa bola en órbita a 28.000 kilómetros por hora, significaba que tenían la fuerza exacta para poner una cabeza nuclear de varios megatones en la punta de ese mismo cohete. La ecuación era simple y terrorífica. Si pueden poner un VIP sobre tu casa, pueden dejar caer una bomba atómica en tu jardín en menos de 30 minutos. Y no había defensa posible. La administración Eisenhower se encontró contra las cuerdas y el mundo entero miraba al cielo y veía una estrella roja artificial, demostrando la superioridad comunista. Estados Unidos necesitaba una respuesta y la necesitaba ya. No servía una nota de prensa. Necesitaban fuego y ruido. Necesitaban demostrar que ellos también podían conquistar el vacío. Y así, con la desesperación de una nación herida en su orgullo, se apresuraron a la plataforma de lanzamiento, directos hacia el desastre. La Marina de los Estados Unidos dio un paso al frente y dijo: nosotros podemos hacerlo. Tenemos el cohete Vanguard, que es elegante, es avanzado y es el futuro. El 6 de diciembre de 1957, en Cabo Cañaveral, todo estaba listo para el lanzamiento del Vanguard TV3. La prensa mundial estaba allí. Las cámaras de noticiarios cinematográficos estaban rodando. Millones de norteamericanos estaban pegados a sus televisores y radios. Era el momento de restaurar el orgullo nacional. La cuenta atrás llegó a cero. Los motores se encendieron, el cohete rugió, empezó a elevarse 1 centímetro, 2 centímetros. Llegó a subir alrededor de 1 metro sobre la plataforma. Y entonces, el cohete perdió empuje. La causa exacta no se pudo determinar con certeza, con la telemetría disponible en ese momento. El cohete, cargado hasta los topes de combustible altamente explosivo, simplemente cayó, volvió a caer sobre la plataforma de lanzamiento. Los tanques se rompieron y en una fracción de segundo, el orgullo de la tecnología estadounidense desapareció en una bola de fuego gigantesca. La carga útil, el pequeño satélite que debía ser la respuesta al Sputnik, salió despedida y aterrizó a unos metros de distancia entre las llamas, emitiendo todavía su propia señal. Bip, 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 como si se estuviera burlando del desastre. La prensa no tuvo piedad. Al día siguiente, los titulares fueron brutales. El London Daily Express tituló Flopnik. Otros lo llamaron Kaputnik o Staputnik. Fue una humillación global. Fue el momento más bajo de la ingeniería estadounidense. Pero aquí está la clave, y esto es lo que conecta con lo que estamos viviendo estos días con Artemis. Ese desastre del Vanguard no mató el programa espacial, lo creó, porque esa explosión fue tan vergonzosa que forzó al gobierno de Estados Unidos a dejar de tener al ejército, la marina y la fuerza aérea compitiendo entre sí con sus propios cohetes. Se dieron cuenta de que necesitaban una agencia centralizada, civil y enfocada. Meses después de ese fuego, se firmó el acta que creó la NASA. El desastre del Vanguard fue uno de los golpes que aceleró una decisión que ya venía gestándose tras el Sputnik: crear una agencia civil centralizada. El acta se firmó el 29 de julio de 1958 y la NASA comenzó a operar el 1 de octubre de 1958. El fracaso fue el catalizador. Por lo tanto, fue necesario tocar fondo para poder organizarse y llegar a la Luna una década después. Pero JJ, me diréis, eso era en los años 50. Estaban empezando. Ahora tenemos superordenadores, tenemos simulaciones, ya no cometemos errores estúpidos. ¿Ah, no? Permitidme que os lleve a 1999, el final del milenio, la era digital. Ya habíamos estado en la Luna. Habíamos mandado sondas a los confines del sistema solar. Éramos los reyes del mambo. La NASA lanzó la Mars Climate Orbiter, una misión robótica preciosa, diseñada para estudiar el clima marciano, Marte, buscar agua, actuar de repetidor de comunicaciones. Era una maravilla tecnológica de 327 millones de dólares. El viaje fue perfecto. Meses de crucero por el vacío interplanetario, clavando la trayectoria. El 23 de septiembre de 1999, la nave llegó a Marte. Tenía que hacer una maniobra de inserción orbital. Básicamente, encender el motor en el lado oculto del planeta para frenar y dejarse capturar por la gravedad marciana. Los controladores en el JPL, que es el laboratorio de propulsión a chorro en California, estaban tensos pero confiados. La nave pasó por detrás de Marte. Se cortó la señal como estaba previsto. Esperaron a que saliera por el otro lado. Esperaron.
Y esperaron, y siguieron esperando. La Mars Climate Orbiter nunca volvió a llamar a casa. Silencio absoluto. ¿Qué había pasado? ¿Un meteorito? ¿Una explosión del motor? ¿Alienígenas? Cuando se formó la comisión de investigación, los ingenieros se prepararon para encontrar algo complejo. Buscaban un fallo en los superconductores, una corrupción de memoria, una tormenta solar imprevista. Pero lo que encontraron fue tan absurdo, tan ridículo, que tuvieron que comprobarlo 3 veces, porque nadie podía creerlo. No falló el cohete, no falló el motor, no falló el hardware, no. El asesino de esta misión fue una falta de comunicación, o mejor dicho, un problema de idiomas. Veréis, la nave fue construida por el gigante aeroespacial Lockheed Martin, y sus ingenieros, fieles a la vieja escuela norteamericana, programaron el software de los propulsores usando el sistema imperial. Sus ordenadores hablaban en libra fuerza por segundo, pero el equipo de navegación de la NASA, en el JPL, siguiendo los estándares científicos del resto del planeta, asumió que esos datos estaban en el sistema métrico. Sus ordenadores escuchaban en newtons por segundo. Sí, newtons por segundo. Y aquí está el crimen matemático. Nadie hizo la conversión, nadie. Durante 9 meses de viaje, en cada pequeña maniobra, en cada corrección de rumbo, los 2 ordenadores se estuvieron gritando números diferentes sin entenderse. Una libra fuerza por segundo equivale a 4,45 newtons por segundo. Esto significa que cada vez que la NASA ordenaba un empujoncito, el sistema interpretaba mal la fuerza real. El ordenador de tierra pensaba que la nave estaba en un punto, pero la física real la estaba llevando a otro. El error se fue acumulando, kilómetro a kilómetro, en silencio, como un cáncer invisible. Y el resultado final fue una sentencia de muerte. La nave tenía que insertarse en una órbita segura, aproximadamente 226 kilómetros de altura, una zona tranquila. Pero, debido al error de cálculo, la nave llegó mucho más abajo. Entró a más o menos 57 kilómetros. Y a esa altitud, Marte ya no es vacío. A esa altitud hay atmósfera. Y cuando golpeas la atmósfera a 20.000 kilómetros por hora, el aire no se aparta. El aire se convierte en un muro de hormigón envuelto en fuego. La fricción destrozó los paneles solares. La estructura se fundió. En cuestión de segundos, 327 millones de dólares de tecnología punta se convirtieron en una estrella fugaz sobre el cielo marciano, desintegrados, porque nadie comprobó las unidades. Nadie. Fue un error matemático trágico. Uno de los errores de unidades más caros y famosos de la historia espacial. Fue vergonzoso. Las facultades de ingeniería de todo el mundo usaron el caso como un chiste. La NASA es capaz de ir a las estrellas, pero no sabe multiplicar por 4,45. Pero de nuevo miremos la consecuencia. Ese sonrojo mundial provocó una purga total. Se revisó cada línea de código, cada protocolo de comunicación entre contratistas y agencia. La NASA juró que nunca más se perdería una nave por un error de traducción. Y gracias a esa humillación, los rovers que vinieron después hablaron el mismo idioma, el idioma del éxito. Los rovers Spirit, Opportunity, Curiosity y ahora Perseverance, todos ellos aterrizaron con éxito y nos han regalado la ciencia de las últimas 2 décadas. Su éxito está construido sobre las cenizas de la Mars Climate Orbiter. Aprendimos que en el espacio la complacencia y la asunción son mortales. No puedes asumir nada, tienes que verificarlo todo. Hasta ahora hemos hablado de dinero y de orgullo, pero hay un tipo de fracaso que duele mucho más. Hay lecciones que no se aprenden con choques perdidos, sino con vidas perdidas. Y este es el capítulo más difícil de esta historia, pero es el más importante para entender por qué hoy somos tan cautelosos con Artemis. Volvamos a 1967. La carrera lunar estaba en su punto álgido. Había una presión política brutal para llegar a la Luna antes de que acabara la década. Había fiebre de lanzamiento, había que correr, había que batir a los rusos. La misión Apolo 1 iba a ser la primera prueba tripulada de la nueva nave Apolo. A bordo estaban 3 héroes: Gus Grissom, un veterano duro y crítico; Ed White, el primer americano en caminar por el espacio; y Roger Chaffee, un novato brillante. El 27 de enero no iban a volar. Era solo un ensayo en tierra, un Plugs Out Test. La nave estaba en la plataforma, pero los cohetes no tenían combustible. Se consideraba una prueba segura, tan segura que la preparación de emergencia era pobre para un fuego de esa velocidad.
y el diseño de la escotilla hizo que el rescate fuera prácticamente imposible a tiempo. Y es que había una trampa mortal en el diseño. Para ahorrar peso y simplificar los sistemas, la NASA decidió llenar la cabina con oxígeno puro al 100%, a presión superior a la atmosférica durante la prueba, para que no entrara polvo ni contaminantes. Cualquier estudiante de química sabe lo que eso significa. En esa atmósfera, cosas que normalmente no arden, como el velcro o el nylon, se convierten en explosivos. Una chispa, solo una chispa. Y todo se convierte en un infierno instantáneo. Y aquí es donde la historia se vuelve cruel, porque el comandante de esa misión, Gus Grissom, no era un astronauta cualquiera, no, era el elegido. Según Dickie Slayton, el hombre que decidía quién volaba y quién no, Grissom era un candidato muy fuerte para misiones mayores dentro del programa. Pero el fuego cambió la historia para siempre. Olvidad a Neil Armstrong por un segundo. Si la historia hubiera seguido su curso natural, Gus Grissom seguramente habría sido el primer ser humano en pisar la Luna. Pero el destino y un cable defectuoso tenían otros planes. A las 6:31 de la tarde, bajo el asiento de Grissom, un cable con el aislamiento pelado rozó una pieza de metal. Saltó una chispa en una habitación normal. Eso no es nada, pero recordad, estaban sumergidos en oxígeno puro a alta presión en ese ambiente. La física del fuego cambia. El fuego no arde, el fuego detona. El velcro, las redes de nylon, los manuales de papel, todo se convirtió instantáneamente en combustible explosivo. Se escuchó un grito por la radio: ¡fuego! Luego, nos estamos quemando. Y finalmente, un grito agónico y silencio. En segundos, la cabina se volvió inhabitable. Las comunicaciones se apagaron en torno a los 17 segundos tras el primer aviso. Ed White, el piloto, hizo lo que había entrenado 1000 veces, intentó abrir la escotilla. Y aquí es donde la ingeniería se convirtió en una trampa mortal. La escotilla del Apolo 1 era un tapón, se abría hacia adentro. La idea parecía buena sobre el papel. La presión del espacio exterior, que es cero, empujaría la puerta contra el marco, sellándola perfectamente. Cuanto más presión interna, más seguro el cierre. Y en segundos, la presión dentro de la nave subió tanto que la escotilla estaba siendo empujada contra el marco, con una fuerza de más de 1000 kilos. Era físicamente imposible abrirla. Ni el hombre más fuerte del mundo habría podido moverla. Estaban sellados dentro de un horno a presión. La autopsia reveló la última y triste verdad. El fuego no los mató. Sus trajes aguantaron las llamas lo suficiente. Fue el humo. Murieron por asfixia e inhalación de humo y gases tóxicos generados por el incendio, incluido monóxido de carbono, entre otros, antes de que el fuego pudiera tocarles la piel. El hombre que debía caminar por la Luna murió atrapado junto a sus amigos en una prueba rutinaria en tierra, sin poder siquiera tocar el cielo. Como podéis imaginar, fue devastador. Fue el fin de la inocencia para la NASA. El programa Apolo se detuvo en seco. El país estaba de luto. Se hicieron preguntas muy duras. ¿Hemos ido demasiado rápidos? ¿Somos unos irresponsables? Tras la investigación, se desmontó la nave Apolo pieza por pieza. Se rediseñó la escotilla para que se abriera hacia afuera en segundos. Se cambió la atmósfera a una mezcla de nitrógeno y oxígeno y se ignifugaron todos los materiales, hasta el papel de los manuales de vuelo. Todo. Es decir, si el Apolo 1 no hubiera ocurrido, es muy probable que el accidente hubiera sucedido en el espacio, camino a la Luna, y allí no habríamos recuperado ni los cuerpos. La NASA de hoy, esa agencia que a veces nos parece lenta y pesada, nació en las cenizas del Apolo 1. La cultura de seguridad primero, la razón por la que detienen una cuenta atrás por una lectura extraña en un sensor, viene de ese día. Aprendieron que las normas de seguridad están escritas en sangre y que es mejor un retraso en la Tierra que un funeral en el espacio. Aunque ya veremos que décadas después, todo esto se les olvidaría. Pero la historia de la NASA no es solo aprender de los errores para no repetirlos. A veces, la historia trata de cometer un error imposible y arreglarlo de una forma aún más imposible. Y aquí es donde entramos en el terreno de la redención épica. Hablemos del telescopio espacial Hubble, porque hoy el Hubble es un icono. Nos ha dado las imágenes más bellas del universo, los pilares de la creación, el campo ultraprofundo, y es una máquina del tiempo que nos ha enseñado nuestro lugar en el cosmos. Pero en 1990 el Hubble era un chiste, sí, un chiste, un meme. Se había vendido como el instrumento científico definitivo. Costaba $1.500 millones. Se lanzó en el transbordador Discovery con toda la fanfarria del mundo.
Los astrónomos esperaban ansiosos la primera luz, la primera imagen. Y cuando llegó la imagen, estaba borrosa. No era solo un poco borrosa, era inservible para la ciencia de alta precisión que se prometió. La NASA estaba en shock. ¿Qué pasaba? ¿Estaba vibrando? ¿Fallaba la cámara? No, el problema estaba en el espejo primario, un espejo de 2,4 metros que había sido pulido con la mayor precisión de la historia de la humanidad, siguiendo un instrumento de prueba mal calibrado, sí, mal calibrado, y por eso el borde quedó menos 2 micrómetros demasiado plano. El error era microscópico, el borde del espejo era demasiado plano por una diferencia menor al grosor de una 50ª parte de un cabello humano, sí, muy pequeño, pero en óptica de precisión, eso es un desastre. Se llama aberración esférica. La luz no convergía en un solo punto. Así que el Hubble era miope. La prensa se cebó. Lo llamaron Technoterky, pavo tecnológico. E incluso la senadora Barbara Mikulski dijo que era una desgracia nacional. La NASA parecía incompetente una vez más. Pero aquí es donde la ingeniería se convierte en arte. Porque no podían bajar el telescopio para arreglarlo. Eso era imposible. Tenían que arreglarlo ahí arriba, a 550 kilómetros de altura, viajando a 27.000 kilómetros por hora. Parecía imposible, ¿verdad? Pues los ingenieros idearon una solución loca: ponerle gafas al Hubble. Sí, ponerle gafas. Por cierto, os recomiendo el vídeo de mi otro canal, Historias de la Historia, donde hablo de la historia de las gafas. Os va a encantar. Pues bien, diseñaron un instrumento llamado COSTAR. Pues bien, en diciembre de 1993, la NASA se jugó el todo por el todo. La misión STS-61 del Endeavour no era un simple servicio técnico, era una operación de rescate. Si fallaban, el Hubble se convertiría en la basura espacial más cara de la historia, y la reputación de la agencia quedaría enterrada para siempre. 7 astronautas subieron allí arriba, y lo que tuvieron que hacer es, sin exagerar, la hazaña más compleja jamás realizada por seres humanos en el vacío. Y es que tuvieron que realizar 5 caminatas espaciales consecutivas, récord absoluto. Pero el verdadero reto no era el tiempo, era la cirugía, porque tenían que instalar 2 soluciones maestras para curar la miopía del telescopio. Primero, el COSTAR. Las siglas significan reemplazo axial de óptica correctiva del telescopio espacial. Suena aburrido, ¿verdad? Pero es una locura de ingeniería. Imagínate una cabina telefónica del tamaño de un frigorífico. Pues bien, los astronautas tuvieron que retirar uno de los instrumentos viejos y deslizar esta caja enorme en su lugar. Y una vez dentro, el COSTAR no tomaba fotos. Hacía algo más delicado. Desplegaba brazos robóticos con espejos diminutos, del tamaño de una moneda de 5 céntimos. Estos espejitos se colocaban con precisión milimétrica delante de los sensores de los otros instrumentos ya a bordo. Básicamente le pusieron lentillas al telescopio. Interceptaban la luz borrosa que venía del espejo principal, la corregían invirtiendo el error y se la pasaba limpia a los sensores. Pero eso era solo para los instrumentos secundarios. Para la cámara principal, la que tenía que darnos las fotos bonitas, la solución fue aún más radical. Instalaron la WFPC-2, siglas que significan Cámara Planetaria y de Gran Campo 2. Pues bien, aquí no usaron lentillas, aquí hicieron un trasplante de ojo completo. Y es que sacaron la cámara vieja, un armatoste de 280 kilos, y metieron la nueva. La genialidad de la WFPC-2 es que venía enferma de fábrica. Sus espejos internos estaban pulidos con el error inverso exacto al del espejo principal del Hubble. Era una cámara con gafas graduadas integradas en su propio ADN. Y quiero que visualicéis la dificultad técnica de esto, porque estaban moviendo cajas del tamaño de un piano de cola, que aunque en el espacio no pesan, conservan toda su masa y su inercia. Es decir, que si empujas ese piano un poco demasiado fuerte y golpea contra la estructura del telescopio, ¡clac!, podría soltar partículas de pintura o polvo que dejarían ciego al telescopio para siempre. ¡Sí, ciego! Y todo esto flotando a 27.000 kilómetros por hora, con las manos metidas en guantes presurizados, tan rígidos, que es como intentar enhebrar una aguja, llevando guantes de boxeo congelados. Fue un ballet de fuerza bruta y precisión de relojero. Pero lo bueno es que funcionó, ¿sí? Fue bien. Cuando encendieron los sistemas y llegó la primera imagen de la WFPC-2, la sala de control estalló. La galaxia M100 ya no era una mancha,
Era un remolino de luz, polvo y estrellas definidas. La NASA no solo había arreglado un telescopio, había demostrado que cuando nos equivocamos tenemos la capacidad técnica y el coraje humano para subir ahí arriba y arreglarlo. La NASA pasó de ser el hazmerreír a ser héroes. Pero ahora entramos en la lección más dolorosa pero necesaria de toda la historia espacial. Porque para mi generación, esta nave era el espacio. Esa silueta blanca con alas delta montada sobre un tanque naranja era el símbolo del futuro. Nos lo vendieron como un camión de mudanzas espacial. Nos dijeron que viajar al espacio se volvería tan rutinario como coger un avión en Nueva York a Madrid. Y ese fue el error, porque el espacio nunca es rutina. Y cuando tratas a una bestia de 2000 toneladas como si fuera un autobús escolar, la bestia te muerde. El programa del transbordador nos enseñó la lección más dolorosa de todas: el peligro de la normalización de la desviación. Enero de 1986, el Challenger. Hacía un frío brutal en Florida. Las estructuras de la plataforma tenían carámbanos de hielo de medio metro. Y es por ello que los ingenieros de Morton Thiokol, los que fabricaron los cohetes laterales, gritaron no. Rogaron a la NASA que no lanzaran. Sabían que las juntas de goma, los famosos O-rings, que se llaman las secciones del cohete, se volvían rígidas con el frío, como una goma de borrar congelada. Perdían su elasticidad. Si no se expandían a tiempo, el fuego se escaparía. Pero la gerencia tenía prisa. Había presión política. Había una maestra, Krista McAuliffe, a bordo. El show debía continuar. La NASA miró los datos y dijo: hemos volado con frío antes y no pasó nada. Ignoraron a la física. Apostaron contra la termodinámica. 73 segundos después del despegue, esa junta fría falló. Una lengua de fuego perforó el tanque principal y 7 héroes desaparecieron frente a los ojos de millones de niños que miraban desde el colegio y millones de personas que lo estábamos mirando desde cualquier parte del mundo. Aprendimos que si un ingeniero dice es inseguro, te callas y escuchas, aunque te llame el presidente. Pero el ser humano olvida rápido. El Columbia. Esta vez no fue el frío, fue algo que parecía inofensivo: espuma. Durante el despegue, un trozo de espuma aislante del tanque naranja se desprendió. Era del tamaño de un maletín. Golpeó los paneles de carbono reforzado, los RCC, del borde de ataque del ala izquierda. La NASA lo vio en los vídeos. ¿Y sabéis qué hicieron? Nada, porque había pasado muchas veces antes. En casi cada misión se caía algo de espuma y nunca pasaba nada grave. Se acostumbraron al fallo. Asumieron que el escudo térmico era invencible, pero esta vez el golpe había hecho un agujero en los paneles de carbono reforzado que debían aguantar 1600 grados de temperatura. Cuando el Columbia intentó volver a casa sobre el cielo de Texas, no tenía escudo. El plasma, ese aire supercalentado que rodea la nave en la reentrada, encontró el hueco. Entró en el ala como un soplete cortando mantequilla. Derritió la estructura interna de aluminio. El ala se desintegró y con ella la tripulación. Challenger y Columbia. 2 desastres, 14 vidas. ¿Fue el programa un fracaso? No. Fue una escuela cruel. Una lección escrita con fuego y con miedo. Y con nombre y apellidos. Gracias al Challenger, hoy los ingenieros tienen autoridad de veto sobre los gerentes. Gracias al Columbia, hoy revisamos cada milímetro del escudo térmico antes de volver a casa. Y gracias a esos errores, hoy tenemos la cápsula Orión de Artemis. Mirad la Orión. ¿Veis que no tiene alas? ¿Veis que la tripulación va sentada encima del cohete y no al lado? ¿Veis que tiene una torre de escape en la punta? Todo eso son lecciones aprendidas. Hemos puesto a la tripulación arriba para que nada les caiga encima. Hemos puesto un sistema de escape porque sabemos que los cohetes explotan. El transbordador fue una nave hermosa, compleja y letal. Pero su verdadero legado no son los satélites que lanzó, sino la cultura de seguridad paranoica que nos dejó. Si hoy Artemis se retrasa por una válvula, si hoy no lanzamos hasta que todo esté perfecto, es porque los fantasmas del Challenger y del Columbia nos están susurrando al oído. No cometas el mismo error, no te confíes, verifica. Esos pobres valientes pagaron el precio para que la próxima generación pueda llegar a Marte y volver para contarlo. Y esperemos que en esta misión vaya todo bien, porque sabemos que hay un pequeño problema en el escudo térmico, como os lo explico en el vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí, porque os explico
todos los detalles técnicos de esta misión. Y bueno, para cerrar quiero contaros una historia que quizás no conozcáis tanto, pero que es mi favorita sobre la tenacidad. La misión Génesis. En 2004, la cápsula de retorno de Génesis volvía a la Tierra tras pasar 3 años en el espacio profundo, cazando viento solar. Llevaba en su interior obleas de oro, zafiro y diamante, con átomos incrustados directamente del Sol. Era el santo grial para entender cómo se formó nuestro sistema solar. Y el plan de recuperación era digno de Hollywood. La cápsula bajaría en paracaídas y un helicóptero con un gancho la atraparía en el aire. Sí, antes de que tocara el suelo. Pero nada salió como debía. Estábamos todos mirando al cielo de Utah. Vimos entrar la cápsula, una bola de fuego cruzando el azul. Esperamos a que saliera el paracaídas de frenado y nada. La cápsula empezó a dar tumbos. Giraba descontrolada. El paracaídas principal tampoco salió. Así que se estrelló contra el desierto a más de 300 kilómetros por hora. Se enterró en la arena. La carcasa se rompió. El aire del desierto, el polvo, la suciedad. Todo entró en contacto con los detectores ultrapuros. ¿La causa? Pues unos sensores de gravedad, los Gravity Switches, unos interruptores del sistema de reentrada del tamaño de un lápiz, se habían instalado al revés. Sí, se habían instalado al revés. Tela, ¿eh? El ordenador nunca supo que estaba frenando, así que nunca disparó el paracaídas. Parecía al fin años de trabajo, millones de dólares, estrellados en el barro. Pero los científicos no se fueron a casa a llorar. No. Se pusieron los trajes de protección, fueron al lugar del impacto y recogieron los trozos retorcidos. Se llevaron esa chatarra a una sala limpia y empezaron a limpiarlo. Usaron técnicas que tuvieron que inventar sobre la marcha para separar el polvo del desierto de los átomos solares. Limpiaron las obleas rotas trozo a trozo. Tardaron años, pero al final lo consiguieron. Lograron extraer los datos, consiguieron medir los isótopos de oxígeno y nitrógeno del Sol. La misión fue un éxito científico rotundo, extraído de los fauces de un desastre total de ingeniería. Pero, ¿por qué os cuento todo esto? ¿Por qué os hablo de cohetes que explotan, de naves que se queman y de telescopios miopes? Es porque necesito que miréis Artemis II con otros ojos. Cuando leáis que se retrasa por una válvula, por una fuga o por un escudo térmico, no veáis incompetencia, ved aprendizaje, ved el legado de Vanguard, de Mars Climate Orbiter, de Apolo 1 o del transbordador, porque cada retraso de hoy es un homenaje a las lecciones que aprendimos con sangre y fuego en el pasado. Como estamos viendo, al menos la NASA no está parada. Está siendo profesional, al menos todo lo que sabemos. Están aplicando la sabiduría acumulada de 60 años de errores, porque como has visto en este vídeo, el camino a las estrellas no es una autopista recta y asfaltada, es una escalera resbaladiza, empinada y peligrosa. Lo hemos visto también con SpaceX. Todo esto está construido sobre los escombros de nuestros propios fracasos. Y cada vez que nos hemos caído, hemos cogido esos escombros y hemos construido el siguiente peldaño. Un peldaño un poco más fuerte y un poco más alto. Artemis II volará, ya lo veréis. Y cuando lo haga, cuando veamos a esos 4 astronautas rodear la Luna, sabremos que están seguros, no porque la NASA sea perfecta, porque no lo es, ya lo habéis visto, sino porque la NASA ha aprendido, o esperemos que haya aprendido, a respetar sus propias imperfecciones. El fallo no es lo contrario del éxito. El fallo es parte del éxito. Y si queréis entender la ciencia, no solo cuando sale bien en la foto, sino también cuando explota, cuando duele y cuando nos obliga a ser mejores, suscribíos al canal y dale un buen me gusta a este vídeo. Y déjame en los comentarios, de todos estos desastres que hemos visto hoy, ¿cuál os parece el más imperdonable? ¿Y cuál la recuperación más épica? Tengo mucha curiosidad por leeros. Y si tienes ganas de más, entra en mi Instagram, jjpriegotv, donde encontrarás contenido diario de ciencia y también de historia. Soy JJ Priego, esto de ciencia es de la ciencia. Y recuerda, hoy más que nunca, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.